Buen día, soy el profesor Víctor Candela. En esta ocasión vamos a hacer el resumen de la Declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bien, en esta declaración que trata sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia, la introducción nos dice esta congregación que lo que no pretende el documento es realizar una exposición orgánica de los problemas vinculados con la unicidad y universalidad salvífica de Cristo y su Iglesia. Tampoco el de proponer soluciones a problemas teológicos debatidos. Lo que pretende más bien es exponer nuevamente la doctrina de la fe católica sobre estos temas, indicar unos problemas y refutar determinadas posiciones erróneas o ambiguas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos dos columnas, la primera que trata sobre propuestas problemáticas o erróneas y la respuesta católica. Es decir, nos trata de recordar lo que enseña la Iglesia Católica sobre estos temas. El primer punto es sobre la plenitud y definitividad de la revelación de Jesucristo. Acá tenemos una postura. Dice así: puesto que la verdad acerca de Dios no puede ser acogida ni manifestada global y plenamente por ninguna religión, entonces la revelación de Jesucristo es limitada, incompleta e imperfecta, por lo que debe ser complementada con otras religiones. Pues bien, la respuesta es la siguiente. Aunque obviamente la profundidad del misterio divino en sí mismo es trascendente e inagotable, hay que creer firmemente que en Jesucristo se da la revelación de la plenitud de la verdad divina. Entonces, obviamente, claro, esto nos llevaría a pensar de que todas las religiones son iguales y que la revelación de Cristo es imperfecta, postura que obviamente no puede sostenerse. Un segundo problema o postura es la siguiente. Puesto que las diferencias entre el cristianismo y otras religiones son mínimas o nulas, entonces son idénticas la fe teologal que se tiene en la Trinidad y la creencia de otras religiones, es decir, todas las creencias también tendrían el mismo valor, el mismo peso. Sin embargo, obviamente que las creencias de las religiones son parte del tesoro de la sabiduría y religiosidad que el hombre ha ideado y creado en su búsqueda de Dios. Pero la fe teologal es un don de Dios con el cual nos adherimos a Él y a la verdad que Él revela. Hay que recordar que la fe tiene dos sentidos. En sentido descendente es un don de Dios al hombre y también la fe es la respuesta del hombre a Dios. Pero obviamente no podemos equiparar la fe como don de Dios con las creencias de las demás religiones. Hay que tener presente que obviamente acá la primacía del cristianismo, que al ser religión revelada por el mismo Dios, por lo tanto, no son idénticas todas las creencias de las otras religiones conforme a las creencias cristianas. Un tercer punto es, los textos sagrados de otras religiones también son inspirados. Ciertamente que otros textos sagrados alimentan y conservan la relación religiosa con Dios. Y por supuesto que reflejan un destello de la verdad. Pero la Iglesia reserva la calificación de textos inspirados a los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, a la Biblia. Pues obviamente se reconoce que otros textos son sagrados, pero el texto que es palabra de Dios es solamente la Biblia. Un segundo tema es respecto del Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. Vamos a ver una postura. El misterio último de Dios se manifiesta en diversos modos y personajes, entre ellos Jesucristo. O Jesucristo es uno de los tantos rostros que el Logos asume en el tiempo, o hay dos economías, la del Verbo eterno, válida fuera de la Iglesia, y la del Verbo encarnado, que es válida en la Iglesia. Eso es lo que leemos en el numeral 9. Obviamente aquí estamos viendo que también Jesucristo sería una manifestación más, un avatar más de Dios o de lo divino. Sin embargo, la respuesta católica es la siguiente. Debe creerse firmemente que solo Jesús es el Verbo, que no puede separarse Jesucristo y el Verbo, y que Jesús es el mediador y redentor universal. Por lo tanto, no podemos poner en el mismo plano pues a Buda, Jesús, Mahoma. ¿Por qué?
porque obviamente nosotros reconocemos que Jesús es Dios hecho hombre, y por lo tanto, mientras que los demás fundadores son hombres que buscan relacionarse con Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre. Tampoco puede decirse pues de que el verbo se manifiesta de diversas maneras y que para el cristianismo vale la manifestación del verbo en Jesús. Quiere decir que el verbo se manifestaría en otros personajes, lo cual pues para un cristiano es inadmisible. Una segunda postura en ese tema es que la economía del Espíritu Santo es más universal que la del verbo encarnado. Entonces, por ende, como Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pues nos abre la comprensión y por lo tanto nos hace tener una mirada más universal y no restringirnos al ámbito solamente del cristianismo. Veamos. La encarnación de Jesús se realiza gracias precisamente al Espíritu Santo y además la acción salvífica de Jesucristo con su Espíritu y mediante su Espíritu se extiende más allá de los confines visibles de la Iglesia y alcanza toda la humanidad. El Espíritu Santo no es algo alternativo a Cristo, opuesto a Cristo, frente a Cristo, o que actúa fuera o al lado de Cristo. Hay una sola economía salvífica. Hay pues algunos que sostienen que el Espíritu Santo pues también tendría su propia economía, ¿no? Independiente la del Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento fue la economía o plan de salvación, ¿no? Del Padre, luego vendría la del Hijo y ahora la del Espíritu Santo. Lo que nos recordaría también la división tripartita que sostenía el abajo Joaquín de Fiore, ¿no? En la Alta Edad Media. Sin embargo, no puede oponerse la postura o la misión de Cristo con la misión del Espíritu, porque precisamente el Espíritu Santo es enviado por el mismo Jesús. En cuanto a la unicidad y universalidad del misterio salvífico de Cristo, unos consideran que la acción salvífica de Dios puede darse fuera de la única mediación de Cristo. Sin embargo, hay que mantener que solo Jesús ha cumplido la historia de la salvación, que tiene en él su plenitud y centro. También hay que creer que la voluntad salvífica de la Trinidad se ofrece y cumple una vez para siempre en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Obviamente que la Iglesia reconoce que también los miembros de otras religiones y aquellos que nunca han conocido a Jesucristo se salvan pues al buscar con la razón natural, buscan seguir buscan seguir la ley de Dios, buscan vivir conforme a los mandamientos y obviamente esa búsqueda sincera de la verdad de Dios no es algo descartable o rechazado. La práctica y las obras de misericordia también son medios salvíficos, pero no puede decirse de que fuera de Cristo se realiza la salvación. Obviamente que Jesucristo es la plenitud de la salvación. Salvación dada a través de la Iglesia y que también se administra mediante los 7 sacramentos. Ahora bien, Dios nunca va a abandonar a una persona que sincera y honestamente busque la verdad, busque vincularse con Dios. Pero eso siempre se da en el contexto desde Jesucristo. No hay una salvación, pues, fuera de la única mediación de Jesucristo. Entonces podemos decir que las personas de otras religiones y los que nunca han oído a Cristo también se salvan por la práctica de las obras de misericordia y por buscar la verdad, pero obviamente esa salvación es dada por Jesucristo. No es que eso sea una salvación independientemente del canal de salvación de nuestro Señor, ¿sí? En cuanto al cuarto tema, que es sobre la unicidad y unidad de la Iglesia, algunos sostienen pues, que Jesús estableció una simple comunidad de discípulos, que no habría una continuidad entre esta comunidad de discípulos y la Iglesia. Por ende, que no hay pues esta continuidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, o que la Iglesia es la suma o el conjunto de iglesias y comunidades eclesiales. Pues bien, hay que afirmar que Jesús constituía la Iglesia como misterio salvífico. Él y su Iglesia no se pueden confundir, pero tampoco se pueden separar. Claro, nosotros decimos creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, y en latín dice creo a la Iglesia católica, para distinguir lo que es creer en Dios Trino y creer a la Iglesia.
pero tampoco podemos separar a Cristo de su iglesia. La iglesia es una. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, no obstante las divisiones de las comunidades eclesiales, subsiste en la iglesia católica. No se niega que los protestantes y los ortodoxos sean cristianos, claro que lo son. Ahora bien, aunque los ortodoxos conservan el sacramento del orden, esta sucesión apostólica no se da en el protestantismo. Por eso que en ese documento son llamadas comunidades eclesiales, precisamente porque le falta el sacramento del orden, la sucesión apostólica. Y hay que recordar que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No se dice que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, lo cual daría a entender pues que el protestante y el ortodoxo no serían cristianos. Sí lo son, pero la iglesia de Cristo subsiste. Hay una continuidad entonces entre el proyecto fundador de Jesús y la iglesia católica. Finalmente, en el punto quinto, que trata sobre la iglesia, reino de Dios y reino de Cristo, algunos sostienen que no hay conexión entre Cristo, el reino y la iglesia. Y tras el eclesiocentrismo del pasado, la iglesia tiene que ser ahora reinocéntrica. Porque supuestamente en el pasado mucho se hablaba sobre la iglesia, y se olvidaba la perspectiva del reino. Obviamente que Jesús nos enseñó a decir en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. La iglesia prepara la llegada del reino. Veamos. Ciertamente que el reino no se identifica con la iglesia, ¿no? Porque como hemos dicho, la iglesia prepara la venida del reino. Pero ambos no pueden ser separados de Cristo. Además, el reino del que se suele hablar es teocéntrico y no cristocéntrico, lo cual es un error. Además, tal reino termina por marginar o menospreciar a la iglesia. Hay muchos que dicen, ¿no? Evangelizamos por el reino, anunciamos el reino, pero eso es una prédica o un discurso en el que la iglesia queda marginada, ignorada, menospreciada o reemplazada. Hay que tener pues cuidado con estas afirmaciones. Seguidamente, sobre la iglesia y las religiones en relación con la salvación, algunos sostienen que la iglesia es un camino de salvación al lado de los caminos de otras religiones. Y que lo más importante es que Dios quiere que todos se salven. Bien, hay que creer firmemente que la iglesia es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador. Si Cristo es el único mediador y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la salvación se da a través de la iglesia. Ahora bien, si bien los no cristianos pueden recibir la gracia, están en una situación deficitaria frente a los que en la iglesia tienen la plenitud de los medios salvíficos, ya que en la iglesia tenemos tenemos la Biblia, tenemos la tradición apostólica, tenemos los sacramentos, aspectos, elementos que carecen otras comunidades eclesiales u otras religiones. Asimismo, la iglesia debe ofrecer la verdad a quienes la buscan, por lo que el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, no excluye, sino que más bien exige la misión. Hay unos que dicen, bueno, como estamos ahora en el ecumenismo, el diálogo interreligioso, ya no hay que hacer misión. No. Es un mandato, el ser humano tiene que buscar la verdad. Si nosotros creemos que la verdad salvífica de Dios se da en la Iglesia Católica, pues hay que evangelizar, hay que dar a conocer la fe y hay que defender la fe. Eso no niega el diálogo, la oración mutua, pero es importante que si uno considera que la Iglesia Católica es la plenitud o digamos se manifiesta, en ella subsiste la Iglesia de Cristo y tiene la plenitud de los medios salvíficos, uno desearía que los demás también lleguen a esa verdad. Por eso es muy importante no solamente conocer la fe, sino también defenderla. Y la conclusión del documento es que la reflexión teológica debe confirmar la fe de la Iglesia. Es decir, la reflexión de los teólogos no puede oponerse a lo que enseña la Iglesia. O es más, un teólogo no puede presentar como doctrina eclesial su propia opinión teológica. Y si presenta su opinión teológica, tiene que decir, estoy dando mi opinión teológica, no estoy transmitiendo lo que enseña la Iglesia, para evitar la confusión en el auditorio.
en los fieles. Bien, tenemos pues en una sola página este organizador, este cuadro doble entrada, en el que se resume la declaración Dominus Iesus. Si consideras que te ha sido útil y deseas adquirir ese documento portátil, ese documento PDF, puedes enviar una cuota de 10 soles mediante Plino Yape al número 953-956-613. También puedes seguir otros videos relacionados con esos temas teológicos en Facebook y en YouTube buscando Salón de Teología. Les agradezco mucho su atención y Dios mediante será hasta otra oportunidad. Bendiciones.